La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Te hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 13. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo número 13. El versículo número 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Estamos hablando de la necesidad que tenemos nosotros de movernos en la capacidad de reconocer las cosas tal como Dios las dice. La capacidad de reconocer el verdadero estado de nuestra vida, el verdadero estado de nuestro entorno y el verdadero estado de la situación en la que estamos viviendo. Es necesario que usted reconozca qué tanto ha hecho ese traslado del mundo natural al mundo espiritual. ¿Cuántas de nuestras prácticas siguen siendo conforme al diseño del mundo y cuántas de nuestras prácticas, cuánto de nuestra conducta pertenece ahora a la cultura del reino de los cielos y cuántas de ellas siguen estando dentro de la cultura humana, terrenal? Entonces, cuando el Señor dice, el reino de los cielos se ha acercado, a nosotros no nos hacen un énfasis en esto, a la iglesia no se le enseña a reconocer qué es el reino de Dios. Lo hemos dicho, sigo pensando que lo hablamos muy superficialmente. El reino es todo un sistema. El reino tiene su propia constitución, un reino tiene su propia economía, tiene su propia justicia. El reino tiene su propia forma de abastecer los alimentos. Cada reino tiene su propia forma de establecer orden, disciplina, estatutos, todo lo demás. Es muy diferente un reino a otro reino. Y cuando nosotros estamos hablando de la economía del reino de los cielos, no nos enseñaron a identificar cuáles son las diferencias entre la economía del reino de los cielos y la economía del mundo natural. Entonces, muy rápidamente, porque es que quiero contarle algo, a veces no quiero que usted se fatigue, pero esto de describir el reino de los cielos requiere de algún tiempo. Pero bueno, le estoy diciendo que la semana pasada dijimos que lo básico en el sistema económico del mundo es que la gente retiene, la gente practica la usura, o sea, el que retiene y tiene dinero ve la forma de, prestando a otro, conseguir más dinero. ¿Por qué? Porque se lo cobra a un interés. Los bancos, el sistema financiero es así. Pero también los seres humanos, individualmente, la persona como tal, también ha adquirido ese sistema de los bancos. Alguien te quiere prestar a ti, pero ya no quiere prestar a lo que están prestando los bancos, ¿no? Que es un promedio de 2.7, 3. No, él quiere cobrar 5, él quiere cobrar el 10% y ni siquiera anual, como lo cobran los bancos, sino mensual.
Entonces hay una explotación en el sistema económico impresionante. Pero el centro, la base de la economía del mundo es retener y adquirir del prójimo más dinero, retener y cobrar usura, retener y cobrar intereses al que necesita de mi dinero, de lo que yo tengo. Esa es la base, escúcheme, esa es la base de todo. Y se nos enseña a no prestar servicios, se nos enseña a no ayudar, se nos enseña a cerrar el corazón, a cerrar la mano, a cerrar el bolsillo. Ese es el fundamento. De ahí en adelante se desprenden muchas cosas que pienso que podemos irlas viendo poco a poco después, para no hacer muy amplio esta exposición. Pero tenga eso claro, el reino del mundo, el reino natural, el mundo como diseño, tiene el dinero como algo que hay que retener, como lo más importante en su vida, como lo más importante dentro de su entorno. En el mundo, las empresas forman grandes consorcios para poner a trabajar a unos para otros. Ese es el sistema antiguo, el sistema antes de que llegara el reino de Dios a la tierra. Habían unos hacendados y los únicos que trabajaban eran los esclavos, las mujeres, algunos mercaderes pobres, y todo el que era pobre tenía que trabajar. Pero el que tenía alguna clase de bien, alguna clase de dinero, él no trabajaba, él explotaba a los demás. Por eso habían esclavos. De esa manera nosotros podemos hacer como una radiografía pequeña, pero muy completa, de lo que es el sistema económico en el mundo. Ahora, cuando viene Dios y se hace presente en el mundo a través del pueblo de Israel, y yo quiero describirle algo, mi hermano. El pueblo de Israel aprendió algo muy claramente, algo que al pueblo de Israel no se le olvida, es cómo se maneja el dinero, cómo es el sistema financiero que les enseñó Dios. Ellos no se olvidan de eso. Así que déjeme darle una noticia. El judío, el israelita que usted se encuentre pobre, es porque es desobediente, es porque se olvidó de la cultura que a ellos le enseñaron desde pequeñitos. Y entonces ni siquiera fue ahora con la iglesia que existió la oportunidad de aprender cómo se manejan los recursos en el reino de los cielos. Desde el pueblo de Israel, Dios les enseñó a ellos cómo manejar el dinero, cómo administrar el dinero, cómo manejar la economía. Y yo quiero mostrarle lo que dice Deuteronomio, capítulo 15. Eso es. Deuteronomio, capítulo número 15. Desde el versículo 7 vamos a leer. Esto es base de la economía en Israel y es base de la economía en el reino de los cielos. Le pido al Señor que usted aprenda y practique, hermano. Aunque no le digo que vaya a ser fácil, que cambie de sistema financiero de un momento a otro. Versículo 7 en adelante. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Cuando la Biblia habla de esto, alguien se podrá confundir y decir que había que darle al pobre y darle al pobre para que él coma y vuelva a pedir. No, hermano, no. El sistema económico del reino de los cielos no es así. Cuando la Biblia habla de abrir la mano al pobre y ayudar al pobre, era ayudarle a
a percibir, porque el judío, el israelita tiene eso, qué negocio va a colocar, en qué va a trabajar. Porque una de las cosas que tiene el reino de los cielos es que cuando se establece el reino de los cielos, pobres y ricos, tenemos que trabajar. ¿Sí entiende lo que le digo? Entonces no era aceptable un israelita que se le acercara a su hermano que tenía más dinero y él siendo pobre, a decirle, venga, es que no tengo para la remesa. Le da un dinero, él va y remesea, compra al mercado, se sienta en la casa a comer y cuando se termina vuelve y le dice, se me acabó, dame de nuevo. No, eso no existe en la mentalidad del judío. En la mentalidad del judío está trabajar. ¿Qué cosa? Negociar, sí señor. No es como la cultura que está, mire, la cultura de los sistemas monetarios de este tiempo le enseñan a la gente todo lo contrario a la Biblia. ¿Sabe por qué ese sistema socialista, ese socialismo contaminado, dañado, mentiroso que tenemos por aquí en estas tierras, empobrece el mundo, empobrece el país donde se establece? ¿Sabe por qué? Porque le enseña a la gente a no trabajar. Empieza a darle subsidios a la gente para que no trabaje y le dice, si usted consigue trabajo le quito el subsidio. Entonces la gente no va a trabajar. Y eso es contrario a lo que dice el reino de los cielos. Se lo va a demostrar. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3. Ahora volvemos a Deuteronomio. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo número 6 en adelante. Escuche, hermano, si nosotros podemos hacer la diferencia entre cómo se mueve la economía del mundo y cómo se mueve la economía del reino de los cielos y hacemos el cambio, Dios mío. Versículo número 6, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. ¿Quién es el desordenado? Y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque nosotros mismos sabéis, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que alguno de entre vosotros anda desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Claro, imagínense que en la cultura de Israel esto no se acepta, no se acepta. El mendigo no se acepta, el que anda por ahí apenas sosteniéndose porque ya se amañó, ya dice, hombre, diariamente me hago 30,000, entonces con eso tengo. No. La mentalidad tiene que cambiar, la mentalidad en el reino de los cielos tiene que cambiar. Tengo que trabajar, porque si no trabajo no tengo derecho a comer. Entonces empiece a darse cuenta, el sistema económico, ¿cómo es? Otra vez Deuteronomio capítulo 15. Es que si le voy diciendo algo, debo de confirmárselo por la palabra. Versículo 7 de nuevo, Deuteronomio 15, 7. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Ahora entiéndalo, para que ponga su negocio, para que empiece a trabajar. De hecho, a la gente que me pide, yo le digo, mire, dígame, ¿qué quiere ponerse a trabajar? Yo no lo voy a sostener.
que venga cada rato y que pastor, que 10,000, pastor, que 15,000, pastor, que necesito 20, pastor, que no. Dígame, ¿qué necesita? ¿Qué quiere para ponerse a trabajar? ¿Cuánto es el plante? Y claro, como la cultura no es esa, ellos dicen, ay, sí, 100,000 pesos para ponerme a... Listo, yo con la ayuda del Señor se los doy. La gran mayoría de ellos, no, algunos sí lo hacen, pero la cultura no les da a todos como para saber que Dios no nos manda, hermano, a estar viviendo a costillas de otro, costillas, así decía mi abuelo, a expensas de otro. No, Señor, no. Yo estoy llamado a dar, yo debo de dar. En la cultura del reino de los cielos, la generosidad es base de todo. ¿Cuántos entienden eso? Pero tampoco puedo permitir que alguien que se dice estar en el reino de los cielos, estar dentro de la cultura del reino de los cielos, vaya a hacer lo que la Biblia prohíbe, a no trabajar. No. ¿Qué se va a poner a hacer? Ya cuando él vuelve, cuando la persona vuelve, ¿se gastó lo que se le dio más? No, Señor. No. No. A no ser que me demuestre que tuvo un fracaso y que realmente se puso a trabajar, diferente. Pero es con ese pensamiento. Lea conmigo el versículo 9. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión. Toda deuda era deuda durante 6 años, y las deudas llevaban al pueblo de Israel a tomar como esclavo a aquel que no podía pagar. Pero cuando se cumplía el 7º año de esa deuda, era perdonada, para que nunca hubiera personas eternamente endeudadas, quebradas, fracasadas económicamente. Entonces dice, guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión. Y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá reclamar contra ti a Jehová. Escuche esto, hermano, que esto no es algo que usted y yo podamos decir, lo hago o no lo hago. Los mandamientos muy pequeños para usted y para mí tienen que ser de suma importancia. Y cuando la Biblia dice al que te pida dale, usted no puede determinar, voy a juzgar a quién sí, a quién no. No. No, porque el que no reciba de ti, teniendo tú, ¿quién conoce la verdad? Dios, ¿sí o no? Y a veces uno, no solamente tacaño, sino mentiroso, le dice a la gente, no tengo. Y el dolor de esa persona necesitada sube como un reclamo delante de la presencia de Dios. Léalo. Léalo. Mire, ¿sabe una cosa? El principio financiero de los israelitas se basa sobre todo en Levítico, pero en estos 5 libros, aquí. Si usted lo hace, si usted empieza a hacer lo contrario que en el mundo, empieza a ser generoso con el dinero, no medita sobre la posibilidad de sacarle un interés al hermano que usted le prestó, sino que le presta, escúcheme, que le presta en la disposición de regalarle, no habrá pobre en medio de la iglesia. Ese es el principio en el reino de los cielos, la generosidad. La generosidad. El generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Mire, los textos bíblicos que enseñan esto, y quiero decirle que la relación entre la economía y el reino de los cielos es la más fuerte de todas. La transformación, Dios dice, escuche, la transformación, Dios dice que Él mismo la irá haciendo, la transformación. Él, de una manera milagrosa, nos convenció de no seguir pecando. ¿O no fue así? Sí. Pero ¿y lo tacañón? Eso es cultural, hermano. Eso es cultural. En eso tenemos que cambiar. Porque de otra manera tendremos que seguir peleando por 2 pesos, trabajando mucho por 2 pesos, esforzándonos y aumentando la cantidad de horas de trabajo y no rinde.
Pero si nosotros atendemos a esto, dice, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Si tienes y no das. 10. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos. Oiga esto, hermano. ¿Quiere prosperar? Atienda la palabra. Porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos. ¿En cuántos? ¿En cuántos? Hermano, yo vengo diciéndole hace mucho tiempo, sino que no había llegado este momento. Hay cristianos que su problema no es una maldición generacional, ya se la quitó de encima. Jesucristo ya se la quitó de encima. Tienen libertad, económicamente tienen libertad. Sencillo, el problema es que se sometieron a una cultura del mundo, a un sistema financiero del mundo. Y retienen, y retienen, y retienen, y les da miedo. Pues imagínense que esto lo dice de las personas que están a nuestro alrededor. ¿Sabe por qué? Porque Dios da por sentado que usted en diezmos y ofrendas es excelente, es generoso. Porque está lo de los católicos, ¿no? Dar mercaditos por ahí, pero no ayudar en nada a la obra del Señor. Y ese pensamiento católico mucho cristiano lo tiene. No, yo no diezmo, pero mi diezmo es que yo compro unas papitas, un arrocito, un azúcar y le doy a algún pobre. ¡Ja! No tiene nada que ver, son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, lea esto por favor, apúntelo, remárquelo, escríbalo grande y acuérdese de esto. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos. Pero dígalo conmigo en voz alta, en todos mis hechos y en todo lo que yo emprenda. ¿Por qué? Por la generosidad. ¿Por qué? Por la generosidad. Por la generosidad. Le estoy diciendo lo que a mucha gente les han quitado $3,000, $5,000 para contarle en las cumbres profético-apostólicas en Centroamérica y en los Estados Unidos. Mucha gente se ha inscrito y ha pagado una cantidad de dinero para escuchar esto. Cuando Dios no cobra por darnos esta noticia, Dios no nos cobra por decirnos la verdad. Dios quiere que usted y yo vivamos bien. Y uno de los grandes problemas en medio de la iglesia es la tacañería que recibimos del mundo. ¿Quiere prosperar? ¿De más? Hermano, no se lo digo yo. Mire, yo le confesé ahora 8 días esto. Yo no quería hablar de esto, porque yo le decía, mi orgullo, que es una cosa vergonzosa, que si se la reconozco a ustedes porque ya se la reconocí delante del Señor y me arrepentí de eso. Mi orgullo hacía que yo me negara a hablar de esto. Yo le decía, Señor, no me ponga a hablar de eso. Mande a alguien, Señor, a hablar de eso. No me ponga a hablar de eso porque yo no quiero que la iglesia piense que es que yo necesito, que es que le estoy pidiendo para mí. No quiero. Hasta que me reprendió el Señor bien feo. Porque yo entiendo, hermano, la verdad de la palabra es bendición para usted. Y si yo me niego, yo no estaría haciendo el trabajo completo. Yo no estaría cumpliendo el propósito de Dios si yo me callo esto. Por temor, por orgullo a que usted se vaya a confundir o alguien a través de las redes sociales, alguien a través de la radio, de la web, vaya a empezar a decir, el pastor Héctor, como dicen de otras personas, ¿no? Se metalizó, Es la verdad, mano. Y es la verdad bíblica. Sin falta le darás. Y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. No, hermano, yo tengo ganas de brincar aquí donde estoy. Pastor, no me funciona. Pastor, la empresa está mal. Pastor, el negocio no da. Pastor, no me rinde la plata.
Es como locura, hermano, esto es como locura, esto es como para desquiciados. Pero si no tengo, ¿qué voy a dar? Por eso. ¿Se acuerdan unos cristianitos que le dijeron a Pablo: Pablo, no nos quite esa bendición, ese privilegio? ¿Cómo así que porque nosotros estamos pobres no podemos dar para los pobres? No, nosotros vamos a dar porque sabemos lo que eso significa. Sabemos que si nosotros damos aún de lo que no tenemos, el Señor nos va a prosperar, nos va a sacar de esta. ¿Sí recuerda quiénes son? Dele la gloria a Dios si se la tiene que dar. Dele la gloria al Señor. No me quisiera ir de este texto hasta que usted no lo lea y lo entienda. Sin falta, generosidad, sin falta le darás. ¿Ah? Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des. Con alegría, con gozo, ¿cuánto más para la obra del Señor? Porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Yo de usted lo mandaría a enmarcar y lo pondría grande en la empresa, grande en la casa, en el inodoro ahí al frente, donde me quede al frente. Mandaría plastificar algo para ponerlo en la ducha, para que cuando me esté bañando lo esté leyendo. Ese es el principio y la diferencia en el sistema económico financiero del reino de los cielos. El mundo retiene, es mezquino y se aprovecha de la necesidad del otro para sacarle usura, para sacarle intereses. Dios no permite eso. Y el cristiano que toma como negocio a su hermano para sacarle intereses en un préstamo que le hace, está comprando su fracaso. Si usted tiene ese negocio, hágalo con el impío. Él está acostumbrado y ese es el sistema de allá. Pero a su hermano, generosidad, Proverbios capítulo 3. No voy a hablar mucho de esto porque quiero pasar a otros puntos. Después, si el Señor lo permite, vamos a profundizar en esto. Proverbios capítulo número 3, versículos 27 y 28. No te niegues a hacer el bien a quien es debido. ¿Quién es debido que usted le haga el bien? El necesitado. ¿Quién es debido? Otra vez, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No te está diciendo que vayas a prestar dinero, no te está diciendo que te endeudes, que hagas alguna locura, que dejes de comer y aguantes, pongas la familia a aguantar necesidades para poder dar. No, Dios da semilla al que quiere sembrar, solo que nosotros no le dejamos claro al Señor que queremos dar, por eso no nos da para dar. Lo que hacemos es: ay, yo no tengo, ay, yo no tengo, yo tuviera. Usted tiene. Ay, yo no tengo. Dios sabe, y ponemos a Dios de testigo, ¿no? Dios sabe que no tengo, o sea, usted no me da a mí, por eso yo no doy. Ya nos parecemos a Adán. La mujer que usted me dio por mujer, justificándonos en él. No. Entonces dice otra vez el 27, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Ni digas a tu prójimo: anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Mediten esto. Esa es la cultura del mundo, ¿sí o no? Decirle: no, no tengo. No tengo. Hoy no. Caballero, que si usted tiene un plato de comida para... No. Y se queda para votar. Pero no, eso es mejor no. Le da uno una vez y se pegan ahí. Entonces es mejor no darles. Y como la cultura del mundo es así, es verdad. Usted le da a una persona y se pega. No importa que se pegue, mejor para usted. Qué locura, ¿verdad? Mejor para usted.
Yo me tengo que arrepentir de una cosa. Dios me puso a alguien desde hace muchos años. Pide y pide y pide. Y el tipo trabaja, pero no le alcanza, pero entonces cuando no tiene me pide. Y yo dejándome afectar por el sistema económico del mundo, me canso, me fatigo. Y por momentos le digo, ay, no te voy a dar. Y él no pide mucho, pero, pastor, que me hace falta, pastor. Pero el sistema económico, financiero del mundo lo oprime a uno, lo influencia. En Israel eso no existe. ¿Sabe qué hace el israelita? Siembra en fundaciones de bienestar para niños, para mujeres solas. Él siembra allá. Que ellos se preocupen de hacer bien. Él no se arriesga a irle a alcahuetear a alguien. Y como no se permite, la cultura mental, el pensamiento del israelita no le permite estar todo el tiempo en la calle. Me da, o de vecino en vecino, ¿tiene? Regáleme. No. Menesterosos sí hay, pero no son así como los que nosotros vemos por acá. Son gente trabajadora. Porque el que no quiera trabajar, ¿qué cosa? El que no quiera trabajar, que tampoco coma. Y esto lo estamos hablando de la gente, de las personas a nuestro alrededor. Le digo, el Señor da por descontado que usted y yo la tenemos clara para dar con liberalidad, con gusto y con alegría para la obra del Señor. Pero ¿sabe en qué ha afectado la iglesia esta cultura en que nosotros vivimos? Que los errores de algunos ministros han cerrado el corazón de la iglesia para no dar ni siquiera para la obra de Dios. Ni siquiera. Y Dios, que todo lo sabe y que le plació hacerlo de esa manera, determinó que seamos nosotros, los integrantes de la iglesia, los miembros del cuerpo de Cristo, los que sostenemos la obra de Dios. Pero qué difícil, hermano. Qué difícil. Qué difícil esa cultura que no ha podido, porque usted no entendía, porque la iglesia en este territorio no lo ha entendido. Por eso, porque han sido dañados, yo lo entiendo, pero ya eso pasó, hermano, lo que decía nuestro apóstol en estos días. Ya, lo engañaron, lo tumbaron, le dijeron vamos a ponerle piso a la iglesia y nunca se lo pusieron, le dijeron vamos a hacer y nunca ya, hermano, ya. La obra de Dios sigue siendo la obra de Dios. ¿Quién dice amén a eso? Pero ¿sabe qué? Ha cerrado el corazón. El error de los ministros y el sistema económico del mundo ha cerrado el corazón del cristiano para no hacer lo que es debido. Imagínense que yo vengo de un lugar donde las siembras, la semana de siembra, escúcheme, la semana de siembra para la emisora produce 120, 140 millones de pesos. Y con eso se compran cosas, se repara el transmisor, se hace de todo. Nosotros tenemos un daño en el transmisor de la emisora que hasta ahora no ha existido la posibilidad de arreglarlo porque las siembras en la semana, las siembras para la emisora en la semana han ido subiendo, pero son de 6 millones, a veces de 4, 5. No recuerdo que ninguna haya pasado a 7, a 8, no, en la semana. Entonces uno dice, aquí tiene que haber un daño. Y el peor daño, hermano, que usted y yo podemos sufrir es la ignorancia. Ignorar qué es lo que quiere Dios. Y de esa manera uno sabe que la iglesia no está disfrutando de toda la sobreabundancia. Cuando hay generosidad, uno sabe que la sobreabundancia está en la iglesia. Porque ya aprendió, porque lo ha leído, porque lo ha entendido. Imagínese, mire, cada cosa que el Señor determina para su obra tiene un poder impresionante. La gente no conoce el poder de la ofrenda voluntaria, de la semilla para los sistemas de comunicación masiva, la primicia, por estar cerca
ahí mismo en Proverbios 3, versículo 9. Honra a Jehová con tus bienes. Eso lo dice Dios. ¿Qué significa honrar a Jehová con nuestros bienes? Que para todo lo que se necesite en la obra del Señor, yo lo voy a dar, yo de la manera que más pueda, con alegre corazón lo voy a dar. Honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Y ahí está la promesa. Ahí le dice qué le va a pasar. Déjeme hacerle algunos comentarios. En la liberación que Dios habla para el pueblo de Él, y no estoy hablando solo de Israel, sino del pueblo de Dios, en la liberación Dios habla del reino. Ya no van a estar esclavos del reino que dirige Satanás. Ahora van a estar disfrutando del reino que dirige mi Hijo, dice nuestro Padre Celestial. Y en esa liberación hay un cambio de sistema total, entre ellos el sistema económico. Cuando uno no reconoce que al cambiar de reino, al cambiar de ciudadanía, al cambiar de naturaleza, yo debería haber cambiado en todo. Yo debería estar viviendo un sistema diferente en todo. Hermano, y es todo. Yo siempre se me ocurre eso. Cuando usted ha entendido quién es y ha cambiado todo el sistema vivencial, usted no vuelve a comer cosas dañadas. Usted no toma bebidas vinagres. Sabe que eso no es para usted. No come un alimento que le vaya a dañar su cuerpo, su sistema circulatorio, su sistema digestivo. Ya no lo come. Ahora empieza a comer excelentemente para producir bienestar a ese cuerpo que Dios llama mi templo, el templo del Espíritu Santo. Ese es un sistema totalmente nuevo. Y el sistema económico tiene que ver todo con esto. Entonces, cuando Dios habla de liberación, es que te está librando a ti, me está librando a mí de un sistema esclavizante, de un sistema que nos esclavizó y no nos dimos cuenta. Y el sistema económico del mundo nos esclaviza. Tarjetas de crédito, créditos para todo, deudas. Oiga, hermano, el deseo de tener el último teléfono. Ahora, si usted ya el Señor le dio con qué comprarlo de contado, aleluya, lo felicito, cómprelo. Pero eso, hermano, que a cuotas, y pasan lo del tiempo y el teléfono se le dañó y no lo acabo de pagar. Un televisor, hermano, que porque es el último, curvo, recontracurvo, ovalado, oblicuo, y cada vez más caro. No, es que yo lo tengo que tener. Ese sistema, hermano, convierte al cristiano en consumista. Hay cristianos que son consumidores, compradores compulsivos, ya gobernados por ese sistema. No, el sistema económico en el reino de los cielos es: no le debáis a nadie nada, solo el amarnos los unos a los otros. Y al que te pida, dale. Oiga, pónganle cuidado. La liberación tiene que ver con un cambio de sistema en todo sentido. Sobre todo el económico es propiciado por Dios y tiene que ver con la forma de cómo usar el dinero, de tal manera que algo que el mundo confundió como socialismo, Dios lo enseña en Hechos de los Apóstoles. Solo el capítulo 4, versículo 34 de Hechos. Lea solo el versículo 34 del capítulo número 4. Y mire una situación aquí. Hechos 4, 34. Dice la palabra del Señor: así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Cuántos? Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Cuando uno no sabe entender lo que se está diciendo aquí, uno se imagina una cantidad de cosas. Los socialistas dijeron que ese texto estaba enseñando que todos por igual. No, señor. No, señor. Aquí se enseña la generosidad de los que tienen
con los que no tienen, con un propósito, que los que no tienen lleguen a tener. O sea, no te voy a mantener para que consumas y consumas mientras estás sentado. No, te voy a ayudar. Te voy a ayudar a idear un negocio, un trabajo, ponte a trabajar. Pero mientras tanto te ayudo, te impulso, sin perder la propiedad privada. Que el socialismo es lo que dice. El socialismo dice esto. Allí nunca se dice que se perdió la propiedad privada para entrar en un socialismo donde todos tienen que poseer todo y el gobierno es el que reparte. No, eso no es así, hermano. Ellos nunca perdieron la propiedad privada, pero ¿sabe qué? Dieron y sacaron de la pobreza al que estaba pobre porque los pobres estaban dispuestos a trabajar. No así por aquí. Pero sí debería ser en la iglesia. Hola. Le voy a decir otra cosa. El esclavo y el amo llegaron a ser igualitos. ¿Sabe por qué? Porque este sistema del reino de los cielos enseña confiabilidad, confianza. Entre el trabajador y el patrón nunca volvió a existir la explotación. El patrón, en este caso el amo, se confiaba de que su hermano cristiano, el esclavo, no lo iba a robar, como si robaba a su patrón el mayordomo de Lucas 16. No, entre nosotros no. Entonces, el patrón y el trabajador gozan de mucha confianza en el reino de los cielos, porque ninguno de los dos va a dañar al otro, ninguno de los dos va a explotar al otro, ninguno de los dos se va a aprovechar del otro. Pero ¿sabe cuál es el sistema monetario económico en el mundo? El cristiano está necesitado y el que tiene dinero le dice, te puedo dar trabajo pero a menosprecio, no te voy a pagar seguridad social, nada. Yo por ayudarte, yo que soy bueno. Perverso, mejor no hiciera nada, porque delante del Señor está comprando la ruina, es la pobreza. ¿Quién entiende eso? Entonces no es así, hermano. Necesitamos aprender esto y yo creo que ese es como la confirmación que Dios me da para la escuela que he venido pidiéndole al Señor que nos ayude a formar, y la escuela de las finanzas, escuela de empresarios, yo no sé cómo llamarle, pero es aprender a manejar la economía de acuerdo al reino de los cielos. Esa es la escuela que yo le he pedido al Señor que me permita establecer. Y hoy le estoy dando las primeras bases. Escuche, en el reino de los cielos no se hace lo que se hace en el reino de las tinieblas, en el mundo, donde si usted se descuida el otro lo explota, y si usted se descuida el otro lo tumba, y se llaman hermanos, y son disque cristianos. Eso no se ve en el reino de los cielos, no. Así que el patrón se va y el trabajador, el empleado, cubre la espalda de ese patrón. Ese trabajador nunca habla mal de su patrón, siempre quiere lo mejor, se esfuerza y hace su mejor esfuerzo por ese patrón. Y le tiene las cosas claras, nunca lo roba ni un centavo. Y quiere ir más allá en esfuerzo, porque él también en lo que hace es generoso. Así que no mide con rayas el tiempo, no, sino que va más allá. Es confiable para su patrón. Y su patrón le paga todas las cosas, su patrón lo tiene afiliado a todo lo de ley, pero también, hermano, el día que le ve una necesidad, no tiene problema en darle algo más. ¿No ve que los dos son generosos porque en los dos hay sobreabundancia? ¿Está entendiendo lo que le digo? Claro. Y esto fue lo que no le gustó a mucha gente. Mire, le digo una cosa, algo que sucedió en el tiempo de Constantino. Cuando Constantino le dijo a la iglesia que saliera de las catacumbas, la iglesia se reunió con Constantino y sobre todo con su equipo de trabajo. Eso tenía su nombre en ese tiempo. Y la iglesia le expuso la forma financiera que ellos querían establecer entre ellos. ¿Sabe qué? Ese pueblo de Roma en ese tiempo está escrito en la historia, averígüelo, está escrito. Ese pueblo se dio cuenta que la forma financiera, oiga, que el modelo económico de la iglesia
era una bendición, era tremendo. Y muchos no cristianos se pegaron a ese sistema. Eso para que lo busquen en internet, yo no sé si están en internet, creo que sí, yo no lo aprendí de internet. Se llama el giro constantiniano. Giro constantiniano, un giro económico que dio Roma a partir de que el pueblo de Dios, la iglesia, años 300, le dijo al gobernador, al emperador, nosotros tenemos este sistema económico. La iglesia como cosa natural atendía las necesidades de las viudas. ¿Y sabe quién daba para tener una casa donde las viudas venían a comer? La iglesia. Nadie más. La iglesia. Y es algo que yo le estoy pidiendo al Señor, hermano, que Dios levante entre ustedes personas que puedan respaldar. No van a ser 2 o 3, eso al final mucha gente se pega de allí, pero una fundación, hermano, un comedor para niños, una fundación donde se le enseñe a madres cabezas de hogar a trabajar. Pero usted, ¿qué se necesita para eso? Dinero. Y el corazón de la iglesia entendiendo lo que está haciendo, entendiendo que está alineada, la iglesia está alineada al modelo económico del reino de los cielos. ¿Se está entendiendo? Porque es que yo miro ese reloj y no me gusta cómo corre. Eso es. No podemos caer en el error de creer que así como maneja el dinero el mundo, nosotros lo vamos a manejar y que nos va a ir bien. No. En ese tiempo no había ningún necesitado, sin suprimir la propiedad privada. La iglesia era la nueva sociedad de Dios y signo de nuevas posibilidades sociales propiciadas por Dios. El que se decide por Dios, sea rico o sea pobre, se decide a trabajar porque si no, no cabe en el nuevo sistema monetario financiero del reino de los cielos. Esclavos y amos se trataban como hermanos, ninguno busca explotar al otro, hay mutua confianza entre nosotros. Mire lo que dice en cuanto a eso Efesios, capítulo número 6. Todo está en la Biblia, hermano, porque si no está en la Biblia, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos hablando cosas raras? Capítulo 6, versículo 5 en adelante. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, sin engañarlos, sin estafarlos, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, generosos, siempre dando de sí más de lo que se le pide, llegando más temprano, yéndose más tarde, haciendo más de lo que el otro espera, esforzándose. Pero la mentalidad del mundo es, ¿y qué? Y yo me mato ahí por un sueldo. No, mijito, es que el sueldo se lo paga su patrón, pero la recompensa viene del cielo. No, y se vuelve uno viejo nada más trabajando. La gente que ha trabajado con fidelidad, hoy en día está tranquilo para su vejez. Y no conocía de pronto este texto. Entonces dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Mire que no está diciendo, sabiendo el bien que le hagas a ese hombre te lo va a pagar. No, yo no espero paga de ningún hombre. ¿Usted sí? No. Sabiendo el bien, otra vez, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese mismo bien multiplicado, diría yo, recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. No los explotes, no te aproveches de ellos, no te enseñorees de ellos, no te creas más que ellos. Tiembla y teme cuando hagas lo malo con una persona de esas, porque su dolor y su reclamo subirá al cielo y te será contado por pecado. Eso dice la Biblia, ¿o no? ¿Qué pasó? Eso dice la Biblia. En los años 300 fue tan impactante el modelo económico de los cristianos, que repartían, que daban y cada vez les llegaba más, que muchos se infiltraron, pues los resultados
fueron más rentables. Y la gente se dio cuenta que era más rentable ser cristiano a no serlo. El problema es que entre todos ellos que se pegaron allí, había muchos no cristianos y se incluyeron en la iglesia. Empezaron a dar a la iglesia porque vieron que eso era rentable y fueron tenidos como iglesia, y al final una cantidad de no creyentes, una cantidad de no convertidos hicieron parte de las juntas directivas, llegaron a ser pastores, gente que no habían sido convertidos, solo que se portaban bien con la iglesia y daban dinero, y terminamos en la iglesia católica, donde no vemos gente transformada y convertida. Eso fue. Ahí está el problema. Bueno, el tema que tengo aquí para empezar, no se lo quiero dejar inconcluso, por eso cierro esta, no me gusta cerrarla, cierro esta agenda y empiece a meditar, hermano. Puede ser que a usted lo único que necesite, puede ser que usted no tenga ninguna ruina encima, ninguna maldición, ninguna opresión financiera, sino que le falta empezar a vivir en el sistema económico del reino de los cielos. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Resúmalo en una palabra: dar. ¿Cuál es? Ayudar, eso es. El dinero, hermano, cuando usted decide ayudar, el dinero le llega a usted, lo busca. Dios ha determinado, hermano, que aquel que deja correr el dinero, cada vez le llega más. Sí, hermano. Quedaría feo, pero si yo le dijera a usted, ¿cuánto dinero saco yo para ayudar a otras personas? Usted quedaría aterrado. Pastor, ¿y cómo le alcanza? No solamente me alcanza, me sobreabunda. Y yo aprendí eso, y por eso yo le decía al Señor: Señor, yo ya sé eso, yo no necesito ni que la iglesia me dé. Entonces, ¿yo para qué tengo que hablar de dinero? Ellos van a creer. No, déjate de ser orgulloso y le vas a enseñar porque eso le conviene a ellos. Y me dijo algo pues que yo no quería entender: aún cuando te dan a ti les conviene a ellos. Bueno, yo voy a enseñar, está bien, pero es la verdad de la Biblia. ¿Es qué? Es la verdad de la Biblia. No podemos seguir en el sistema mundano donde reprimo, recojo, aprieto, amaso, y si alguien se da la oportunidad de que lo tumbe con un artefacto que no vale eso, pero que le saqué dinero, y si alguien me da la oportunidad de que un artículo muy bueno que vale 1000, le puedo dar 100, me siento como que estoy ganancioso, como que no, ya no piense eso. Ya no piense que alterar un documento para adquirir una ganancia es bueno para usted, es maldición para nosotros. Ser transparentes, ser correctos, cumplir con la norma, cumplir con la justicia, eso sí trae bendición a nosotros. Hola. Pagar lo que es, pagar impuesto al que impuesto. Ahí tengo una cantidad de textos. Al que impuesto, impuesto; al que tributo, tributo; al que respeto, respeto; al que honra, honra. Acuérdese de su papá y su mamá. Bueno, eso lo vamos a ver después. ¿Qué tal si oramos? Uy, es que es una piolita que uno no quisiera soltar. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.